También a las compañeras y compañeros asambleístas. De igual manera, un cordial y respetuoso saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven y nos escuchan el día de hoy en sus hogares, trabajos o en el lugar donde se encuentren, que están siempre atentos a la labor legislativa. A mis queridos hermanos napenses y amazónicos, un abrazo y ratificarles el compromiso de trabajo en beneficio de la provincia, la Amazonía y el país entero. Señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional me ha designado como ponente del informe del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al Consejo de la Niñez y Adolescencia y Código Civil, presentado por el señor asambleísta Andrés Páez, al cual me voy a referirme en estos momentos. El Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto y le remite a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la misma que inicia un amplio tratamiento, y en ese campo se ha recibido a directivos de instituciones que ejercen política pública bajo la rectoría del Ministerio de Educación, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y de la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, entre otros. De acuerdo a lo que reza el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 137 de la Constitución de la República en sus dos primeros párrafos, para que expongan y presenten sus observaciones al proyecto de ley reformatoria a la LOI, CNA y el Código Civil. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el transcurso del debate, recibe además de los directivos mencionados, observaciones del Consejo de la Judicatura, obteniendo como resultado del debate y el análisis correspondiente que ya existe una normativa que abarca la materia en una adecuada vía para solucionarlo, que la violencia escolar entre pares, por lo que estas conductas propuestas ya se encuentran prohibidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en niñez y adolescencia no se puede aplicar medidas punitivas y que existen varios tipos de maltratos, por lo que no se puede especificar solo a unos, la norma debe ser de carácter general, es decir, como se encuentra actualmente establecida. Para el análisis correspondiente, pongo a vuestra consideración varios cuadros comparativos en los que al lado izquierdo observaremos el articulado vigente y al lado derecho las propuestas de reforma. En relación a las reformas planteadas a la LOI, el inciso 4 del artículo 14 señala las faltas por las que pueden ser separados de la institución educativa, ya sean directivos o educadores, y no señala maltrato, pues el maltrato es entre pares y por lo tanto sus sanciones se encuentran establecidas en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Al incluir el acoso escolar en este inciso, causaría confusión con el espíritu del vigente, además de que en el inciso tercero ya se hace referencia a medidas aplicables cuando se ha vulnerado o afectado la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes. De la reforma al artículo 65 del mismo cuerpo legal, las juntas distritales de resolución de conflictos son el ente encargado de la solución de conflictos en el sistema educativo. Sus competencias no se delimitan únicamente a los casos de acoso escolar, son muchas más, además que determinan su conformación como parte esencial del articulado, los deberes y atribuciones de la Junta. Se encuentran establecidos en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que a continuación me referiré. En relación al texto de la reforma planteada, la propuesta agrega un literal en el que otorga a las juntas distritales de resolución de conflictos la potestad de conocer los casos de intimidación, hostigamiento, acoso y violencia escolar, maltrato psicológico, verbal o físico, denominado bullying. En este artículo reformatorio se incorporó el acoso sexual. Es improcedente incluir un literal adicional cuando en el literal A del artículo vigente de la Ley Orgánica de Educación Intercultural claramente se encuentra incluida
la obligatoriedad de conocer todos los casos de vulneración de derechos, entre ellos el acoso escolar. De la reforma al artículo 132, determina las prohibiciones para los integrantes de la comunidad educativa, excepto de los estudiantes, ya que las mismas, no todas, son aplicables entre pares. Las prohibiciones de estudiantes se encuentran en su artículo correspondiente. La violencia sexual, como lo determina en el literal AA, abarca lo que la reforma plantea incorporar. No es pertinente esta reforma, falta de limitación, identificar elementos del acoso, sujetos activos y sujetos pasivos. En lo que tiene relación al artículo 134, el literal C abarca en contexto general las faltas de los y las estudiantes y textualmente señala: cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales. El reglamento a la misma ley, en el artículo 330, refuerza el sentido del articulado, además de que se trata de incorporar un anglicismo a la LOI. La reforma plantea específicamente ciertos tipos de maltratos, cuando estos podrían ser de varios tipos. Bajo este mismo criterio, analizamos la reforma a la disposición general 12ª de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, del artículo 66, esta propuesta establece responsabilidad solidaria y penal y civil, tanto para estudiantes como para sus padres, guardadores o quien ejerza la patria potestad. Esto contradice la Constitución, el sistema de la doctrina penal. Quien ejerce la patria potestad responde civilmente, y así establece el artículo vigente en el Código de la Niñez y Adolescencia, que se remite a las disposiciones del Código Civil. Pero debemos recordar que la responsabilidad penal recae sobre la persona, es intuito personal, mas la responsabilidad civil no, y que los niños, niñas y adolescentes sean inimputables y responderán por los actos con medidas socioeducativas, mas no de rehabilitación social, como la materia penal sí lo establece. Por lo tanto, esta propuesta no tiene correspondencia con la garantía de derechos de niños y adolescentes como sujetos de atención prioritaria. En lo referente al artículo 67, resulta contradictorio decir que se encuentra incluido dentro de la categoría de maltrato psicológico al verbal o físico. Por otro lado, si la pretensión es solamente incluir al acoso escolar o bullying como maltrato psicológico, se estaría limitando la posibilidad de que éste pueda darse con actos de violencia física. Sobre el artículo 100, no es viable la posibilidad de incluir este inciso, debido a que, si la pretensión es incorporar la responsabilidad civil solidaria de progenitores o guardadores, esta ya se encuentra establecida en el artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia. Del artículo 101, el incluir la obligación de prevención de un tipo de conducta conlleva a incluir otros de igual o mayor importancia que los actos de acoso escolar, razón por la cual es improcedente incluir tal reforma dentro del artículo 101. Sobre las reformas propuestas al Código Civil, el artículo 22.19, de conformidad al mismo artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia, los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos en los términos de este mismo código. La reforma planteada por el señor asambleísta proponente, al incorporar a discreción del juzgador la conducta de acoso escolar, de acuerdo a las consecuencias producidas en la víctima, esto es completamente improcedente, debido a que las consideraciones de delito y cuasi delito se encuentran dadas principalmente por el factor intención o no de causar daño,
no por las consecuencias producidas. Sobre el artículo 2220, según el planteamiento en el que aparentemente se desea elevar la responsabilidad de los representantes legales, tutores, curadores, rectores y directores de instituciones educativas, es necesario manifestar que al dejar el último inciso del artículo original, se termina otorgando la posibilidad de que se pudieran eximir de tales responsabilidades, cuando no pudieron impedir el hecho, lo cual resulta contradictorio para las pretensiones del proyecto de ley, que a lo largo del mismo tiene como objetivo ampliar las acciones de sus progenitores derivadas del acoso escolar hasta la responsabilidad penal. Finalmente, Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, por las consideraciones antes mencionadas en el campo constitucional, jurídico y social, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología emite un informe no favorable y recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil. Señora Presidenta, solicito comedidamente que luego del debate de existirlo, proceda con la votación para el archivo del proyecto en mención. Muchísimas gracias.